Hola a todos, gracias por su asistencia. Mi nombre es Alejandro Hernández y voy a darles una plática sobre paraconsistencia, completitud y versiones más estrictas de ellas. Antes de comenzar, quiero agradecer al doctor Francisco Hernández Quirós por la invitación a la 55ª edición del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Es un orgullo para mí poder aportar algo a este congreso. Una última aclaración antes de ir al tema. Mi charla es de carácter divulgativo, así es que quiero presentar de manera muy básica los resultados con los que he estado trabajando en los últimos años y que son consecuencia de mi tesis doctoral. Por lo tanto, omitiré muchos detalles. En la parte inferior de algunas diapositivas se mostrará una línea temporal sobre algunos de los hechos históricos que se mencionan en la charla. Comencemos por dar un contexto histórico de la época que le tocó vivir a Aristóteles, uno de los grandes pensadores de la humanidad. Para acercarnos a Aristóteles, primero mencionaremos un poco sobre Alejandro Magno. A la derecha se ve una estatua de Alejandro III de Macedonia, también conocido como Alejandro Magno. Fue uno de los gobernantes más enigmáticos y magníficos de la historia. Alejandro Magno nació en Grecia y vivió entre los años 356 y 323 a.C. Fue hijo de Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro. Comenzó a gobernar con tan solo 20 años y lo hizo únicamente durante 13 años. Sin embargo, en ese breve periodo realizó la conquista más rápida y poderosa de toda la historia antigua. ¿Qué hizo? Pues derrotó al imperio persa, lo invadió y su conquista se desarrolló a lo largo de tres batallas principales en las que el imperio persa fue derrotado y Alejandro III de Macedonia fue erigido como el nuevo rey. La derrota del imperio persa llevó a Alejandro Magno, con tan solo 30 años de edad, a dominar un imperio que unió a Oriente con Occidente. Luego de la victoria, Macedonia se alió con diversas ciudades griegas y expandió sus fronteras en todo el Oriente Próximo, exportando la cultura griega a todo el mundo conocido. Alejandro Magno fundó en el año 331 a.C. a la ciudad de Alejandría en una estratégica región portuaria. Esta ciudad se convirtió en pocos años en el centro cultural del mundo antiguo. El padre de Alejandro Magno lo preparó militarmente. Sin embargo, encomendó su educación a Aristóteles. Se conoce como periodo helenístico a una etapa de la antigüedad que ocupa la transición entre la decadencia de la Grecia clásica y el surgimiento del poderío romano que conducirá al imperio. Está comprendido entre los años 323 a.C. y 30 a.C. Y en ella se produjo un mestizaje cultural entre la predominante tradición griega que había sido implantada por Alejandro Magno en la región del Oriente Próximo y las culturas vecinas, entre ellas la romana, que la terminaría conquistando y asimilando como propia. Al resultado de este proceso se le conoce como cultura clásica o grecolatina, y es la base de toda la cultura occidental. La Enciclopedia de Filosofía de Stanford menciona que Aristóteles nació en el año 384 a.C. y que vivió 66 años, hasta el año 322 a.C., y figura entre los más grandes filósofos de todos los tiempos. De modo tal que si se juzga únicamente su trabajo en términos de su influencia filosófica, solo se podría equiparar al trabajo de Platón, su maestro. Las obras de Aristóteles dieron forma a siglos de filosofía desde la antigüedad tardía hasta el Renacimiento, e incluso hoy en día continúan siendo estudiadas. Fue un prodigioso investigador y escritor, y dejó una gran cantidad de trabajos, quizá 200 tratados, de los cuales sobreviven aproximadamente 31. Sus escritos existentes abarcan una amplia gama de disciplinas, desde la lógica, la metafísica, la filosofía de la mente, pasando por la ética, la teoría política, la estética, la retórica, y en campos principalmente no filosóficos como la biología empírica, donde se destacó en la observación detallada de plantas y animales. En todas estas áreas, las teorías de Aristóteles han brindado iluminación, han encontrado resistencia, han suscitado debates y en general han estimulado el interés sostenido de lectores por más de dos milenios. Mientras que Descartes busca colocar la filosofía y la ciencia sobre cimientos firmes al someter todas las pretensiones de conocimiento a una duda metodológica, Aristóteles comienza con la convicción
de que nuestras facultades perceptivas y cognitivas son básicamente confiables, ya que en su mayor parte nos ponen en contacto directo con las características de nuestro mundo. Procede en todas las áreas de investigación a la manera de un científico natural moderno, que da por sentado que el progreso sigue a la aplicación asidua de una mente bien entrenada. Aristóteles comienza considerando cómo aparece el mundo, reflexionando sobre los enigmas que plantean esas apariencias y repasando lo que se ha dicho sobre esos enigmas hasta la fecha. Estos métodos comprenden lo que se conoce como fainomena o la observación de los fenómenos y el método endóxico. Según Aristóteles, nos corresponde comenzar a filosofar exponiendo los fenómenos, las apariencias y cómo funcionan los objetos o seres vivos entre sí. Luego, recopilar las opiniones creíbles emitidas sobre asuntos que queremos resolver. A estas opiniones les llama endoxa, de ahí viene el nombre de método endóxico. Dado que en la endoxa a veces hay conflictos entre sí, no siempre es posible respetar estas opiniones creíbles en su totalidad. En 1510, Rafael Sanzio pintó la Escuela de Atenas. En el centro de esta pintura está la imagen que muestro en la pantalla, en el centro, y en ella se observa a Platón apuntando con el dedo hacia el cielo y a Aristóteles apuntando con la mano hacia abajo. Con esto Sanzio nos quiere transmitir las diferencias en las formas de pensar de estos dos filósofos. Aristóteles yendo siempre por las cosas tangibles. Entre los grandes logros que se le atribuye a Aristóteles está el primer tratamiento sistemático de los principios del razonamiento correcto, es decir, la primera lógica. Aunque hoy reconocemos muchas formas de lógica más allá de la de Aristóteles, sigue siendo cierto que él desarrolló una teoría de la deducción, ahora llamada silogística, también una silogística modal, y avanzó en la demostración de algunos metateoremas pertinentes a estos sistemas. Hasta donde tenemos evidencia, nadie antes de Aristóteles desarrolló un tratamiento sistemático de los principios que gobiernan la inferencia correcta, y nadie tampoco intentó codificar los principios formales y sintácticos en juego en tal inferencia. El logro de Aristóteles fue tan amplio que Immanuel Kant, 2 milenios después de la aparición de los tratados de la lógica de Aristóteles, en 1781 escribió en su obra Crítica de la razón pura el siguiente fragmento que les leo. Desde los primeros tiempos la lógica ha seguido un curso seguro. Se puede ver en el hecho de que desde la época de Aristóteles no ha tenido que dar un solo paso atrás. Lo que es más notable acerca de la lógica es que hasta ahora tampoco ha podido dar un solo paso adelante, y por tanto parece a todas luces acabado y completo. Hablemos de la lógica de Aristóteles. En la lógica de Aristóteles, los ingredientes básicos del razonamiento se dan en términos de relaciones de inclusión y exclusión, del tipo capturado gráficamente muchos años después por el recurso de los diagramas de Venn. Una deducción o silogismo, según Aristóteles, es un argumento válido o aceptable. En palabras de Aristóteles, una deducción es un argumento en el que cuando ciertas cosas se establecen, algo más se sigue necesariamente en virtud de lo que son. Esto lo escribió en el Organón. Su visión de las deducciones es similar a una noción de validez. Aristóteles sostiene que una deducción es el tipo de argumento cuya estructura garantiza su validez independientemente de la verdad o falsedad de su contenido. Esto se cumple de manera intuitiva en el razonamiento. Todos los A son B, todos los B son C, por tanto, todos los A son C. Cualquier cosa que tome esta forma será una deducción en el sentido de Aristóteles. Ahora, sobre las leyes del pensamiento. Estas son tradicionalmente las tres leyes fundamentales de la lógica. Aristóteles dice en el libro cuarto de Metafísica, para argumentar que la filosofía debe abordar los principios más fundamentales, los axiomas más comunes que se utilizan en todo razonamiento, pues plantea que al mismo tiempo y dentro de la misma relación y solo bajo estas condiciones, el primer principio, que es el que está en pantalla ahora, dice algo no puede ser y no ser. Eso se llama principio de identidad. A es igual a A. De otra forma, si A es A, entonces no puede no ser al mismo tiempo y dentro de la misma relación. El segundo principio dice, es imposible que un atributo pertenezca y no pertenezca al mismo sujeto. Este es el llamado principio de no contradicción.
Si A es X, entonces A no es no X, donde X y no X son atributos contrarios. Por ejemplo, algo no puede ser blanco y no blanco al mismo tiempo y dentro de la misma relación. Aristóteles dice que este es el más cierto de todos los principios y no se trata solo de una hipótesis. Y el tercero dice que dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas ambas. Este se llama principio del tercero excluido. Dados los enunciados A es X y A es diferente de X, solo uno de los dos puede ser verdadero al mismo tiempo y dentro de la misma relación. Como vemos, de forma explícita, los dos primeros principios pretenden referirse al mundo. En el primer caso, al mundo de las cosas. En el segundo caso, a los atributos de las cosas. El tercer principio es el único que se refiere a proposiciones, aunque supuestamente se valida porque éstas se refieren al mundo. Que las leyes del pensamiento sean un fundamento suficiente para toda la lógica, o que todos los demás principios de la lógica son meras elaboraciones de ellas, era una doctrina común entre los lógicos tradicionales. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que la única constante es el cambio. Y este cambio tardó años en llegar. Estamos hablando de que Aristóteles nació en el año 384 a.C. Y sin entrar en detalle, supongamos que 30 años posteriores a su nacimiento formuló sus leyes del pensamiento. Para el año 1781, cuando Kant, en su obra Crítica de la razón pura, apuntala la validez de las leyes del pensamiento, habían pasado ya 2145 años y las leyes del pensamiento de Aristóteles seguían firmes y aún faltaban años para que esto cambiara. Vamos a hablar ahora sobre paraconsistencia. Una de las consecuencias del principio de no contradicción es que hace que la lógica clásica sea explosiva, en el sentido de que a partir de una contradicción es posible obtener cualquier conclusión. Tuvimos que esperar hasta el siglo XX, cuando diferentes personas en diferentes momentos y en diferentes lugares, y de manera independiente, idearon alternativas para evitar la explosividad de las consecuencias lógicas. A menudo estaban motivados por diferentes consideraciones. Las primeras lógicas paraconsistentes de la era contemporánea parecen haber sido dadas por dos rusos. A partir de 1910, Vasilev propuso una silogística aristotélica modificada que incluía declaraciones de la forma S es ambos, P y no P. En 1929, Iván Yefimovich Orlov dio la primera axiomatización de la lógica relevante R, que es paraconsistente. El trabajo de Vasiliev y el trabajo de Orlov no tuvieron ningún impacto en ese momento. El primer lógico que desarrolló la lógica paraconsistente fue Stanislaw Jaskowski, en Polonia. Él fue alumno de Lukasiewicz, quien a su vez en 1951 había contemplado la lógica paraconsistente en su crítica de Aristóteles sobre la ley de no contradicción. Casi al mismo tiempo, Soren Halden, en 1949, presentó un trabajo sobre la lógica del sinsentido, pero nuevamente esto pasó mayormente desapercibido. Las lógicas paraconsistentes fueron desarrolladas independientemente en América del Sur por Florencio Asenjo y especialmente por Newton da Costa en sus tesis doctorales de 1954 y de 1963, respectivamente, con énfasis en aplicaciones matemáticas. Un grupo activo de lógicos ha estado investigando la lógica paraconsistente continuamente desde entonces, especialmente en Campinas y en Sao Paulo, con un enfoque en la lógica de la inconsistencia formal. Carnielli y Coniglio en 2016 brindan una descripción completa y reciente de este trabajo. Y la lista sigue alrededor del mundo. Por citar algunos lugares, podemos mencionar a Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Israel, etc. Desde la década de 1970, el desarrollo de la lógica paraconsistente ha sido internacional. Si fijamos como 1950 la fecha en la que comenzó el interés, estudio y desarrollo de la paraconsistencia, entonces tuvimos que esperar 2314 años para tener sistemas formales paraconsistentes. La lógica paraconsistente está motivada no solo por consideraciones filosóficas, sino también por sus aplicaciones e implicaciones. Por mencionar algunas de sus aplicaciones, podemos referirnos al razonamiento automatizado y a la revisión de creencias. Ahora, hablemos un poco sobre paracompletitud.
Al rechazar la ley del tercero excluido, se entra en el tema de la paracompletitud. Esta ley del tercero excluido o tertium non datur y ciertas leyes relacionadas fueron rechazadas por el matemático holandés Brouwer, el creador del intuicionismo matemático, y su escuela, quienes no admitieron su uso en demostraciones matemáticas en las que están involucradas todos los miembros de una clase infinita. La lógica induccionista se puede describir sucintamente como lógica clásica sin la ley aristotélica del tercero excluido A o no A. Brouwer no aceptaría, por ejemplo, la disyunción siguiente. ¿Aparecen 10 7 sucesivos en algún lugar de la expansión decimal de pi o no aparecen? Ya que no se conoce ninguna prueba de que alguna de las dos alternativas sea verdadera. Pero sí lo aceptaría si, por ejemplo, se aplicara únicamente a los primeros 1.000 millones de dígitos del decimal, ya que estos en principio podrían calcularse. Filosóficamente, el intuicionismo difiere del logicismo y del platonismo. Del logicismo, al tratar la lógica como parte de las matemáticas en lugar de como la base de las matemáticas, con lo que permite que el razonamiento constructivo sea sobre estructuras incontables. Del platonismo, al ver a los objetos matemáticos como construcciones mentales sin una existencia ideal independiente. El programa formalista de David Hilbert para justificar las matemáticas clásicas reduciéndolas a un sistema formal cuya consistencia debería establecerse por medios finitistas y por lo tanto constructivos fue el rival contemporáneo más poderoso del intuicionismo en el desarrollo de Brouwer. En su ensayo de 1912, Brouwer predijo correctamente que cualquier intento de probar la consistencia de la inducción completa sobre los números naturales conduciría a un círculo vicioso. Aaron Hayting en 1930 y Gerard Jensen en 1935, Stephen Klein en 1952, desarrollaron plenamente los sistemas formales para la lógica y la aritmética proposicional y de predicados intuicionistas. Gödel en 1933 demostró la equiconsistencia de las teorías intuicionista y clásica. Bethe en 1956 y Saul Kripke en 1965 proporcionaron una semántica con respecto a la cual la lógica intuicionista es correcta y completa, aunque las pruebas de completitud para lógica intuicionista de predicados requieren cierto razonamiento clásico. Una breve nota sobre las lógicas llamadas paradefinidas. Las lógicas paradefinidas, según Abron y Ariely, son lógicas que se pueden usar para manejar información contradictoria o parcial. Entonces, como tal, las lógicas paradefinidas deberían ser tanto para consistentes como para completas. También se puede negar el principio de identidad. Por ejemplo, las lógicas de Schrödinger son sistemas lógicos en los que el principio de identidad no es cierto en general. La motivación intuitiva de estas lógicas es tanto la tesis de Schrödinger de que la identidad carece de sentido para las partículas elementales de la física moderna, como la forma en que los físicos tratan este concepto normalmente. Entienden identidad en el sentido de indistinguibilidad. Dos artículos que tratan sobre estos temas son este de Newton da Costa y este de Edward Salta. Bueno, ahora pasemos a versiones un poco más estrictas de paraconsistencia y paracompletitud. La definición de negación paraconsistente de forma general se establece como aquella negación que no obedece el principio de no contradicción. Sin embargo, no existe unicidad en la formulación de este principio. Las dos formulaciones más aceptadas de este principio son NC. De cualquier teoría T se sigue la negación de la conjunción de phi con la negación de phi. Y S, a partir de una teoría T de phi y de no phi, se deduce cualquier fórmula psi. Aquí tenemos que el torniquete es una relación de consecuencia estructural tarskiana. Observe que el lenguaje que se utiliza para formular esto solo contiene negación y conjunción. Se ha demostrado que estas formulaciones son independientes mediante el uso de matrices trivaluadas. También existen lógicas paraconsistentes que no obedecen solo a alguna de estas formulaciones. Por ejemplo, la lógica L3 de Lukasiewicz y la lógica K3 de Klein no es válido en EC, aunque sí lo es EC. Aun cuando de manera general la idea de paraconsistencia se basa en rechazar EC, hay lógicas como la lógica C1 de Newton da Costa que obedecen ninguna de las dos formulaciones. Esto motivó a Bessieux en 2015 a formular el concepto de lógica paraconsistente fuerte, después renombrado
como lógica para consistente genuina, y que se trata de aquellas lógicas que obedecen ninguna de las dos formulaciones. El estudio que hizo Bessiau sobre lógicas trivaluadas con los conectivos de negación, conjunción y disyunción únicamente incluyó a ellos. Su estudio lo condujo a las lógicas L3A y L3B que se muestran en la pantalla. Estos conectivos se buscaron de modo que satisfacieran algunas propiedades de interés, por ejemplo, ser extensiones conservativas de los conectivos en lógica clásica, ser simétricos, ser neoclásicos. Es necesario hacer una pequeña nota sobre la no tan acertada decisión del nombre para estas lógicas. Para algunos lógicos este adjetivo ha sido considerado como algo que desprecia el resto de las lógicas paraconsistentes, lo cual no creo que haya sido la motivación de Bessiou. Yo continué con el estudio de estas lógicas y decidí mantener el nombre como lo definió Bessiou por razones de dar crédito a quien lo definió, pero únicamente lo utilizo como un nombre sin dejar de lado o preferir una lógica en lugar de la otra. En mi tesis doctoral estudié la manera de dotar a estas lógicas de un conectivo de implicación. La idea era simplemente obtener mayor poder expresivo. Durante esta búsqueda se pretendió que la implicación tuviera en la medida de lo posible las condiciones que exigió Bessiou cuando definió la paraconsistencia genuina, es decir, que fuera neoclásica y extensión conservativa y que satisfaciera modus ponens. También con la idea de que la lógica estuviera cercana a la lógica clásica, se buscó que la mayoría de los axiomas que definen desde el punto de vista de la lógica clásica fueran satisfechos, comenzando con el fragmento positivo de la lógica intuicionista. Encontré 4 implicaciones que satisfacen las condiciones pedidas, pero se seleccionó una de ellas y con ella se definieron las lógicas L3AG y L3BG que se muestran en la pantalla. Posteriormente me di a la tarea de encontrar axiomatizaciones robustas y completas para estas lógicas. En el 2019, en trabajo conjunto con Verónica Borja y Marcelo Coniglio, comencé el estudio de lógicas para completas genuinas. El abordaje de estos estudios fue considerar las propiedades duales de las condiciones GP1 y GP2 mediante el uso de relaciones de consecuencia de conclusión múltiple y con estas formulaciones duales establecer la definición de las lógicas para consistentes genuinas, tratándolas como lógicas duales a las ya estudiadas. Del mismo modo que comenzó el estudio de las lógicas para consistentes genuinas, estas tenían solo 2 conectivos que son los involucrados en las formulaciones dadas. En las lógicas paraconsistentes genuinas se parte de negación y conjunción, y en el caso de las paracompletas genuinas se parte de disyunción y negación. Después de analizar todas las lógicas trivaluadas que satisfacen la definición de paracompletud genuina, se pensó en incluir un conectivo de conjunción y otro de implicación para dotar de mayor poder expresivo a estas lógicas. Una explicación muy simplificada y con la que casi quiero terminar mi charla es la que puedo presentar gráficamente de la siguiente manera. En primer lugar, partimos de una negación. Aquí el problema es que un conectivo de negación puede ser de muchas y muy diferentes formas, aunque sí debe satisfacer condiciones mínimas para que pueda ser considerado como tal una negación. Entonces todo surge de considerar una negación que rechace la ley de no contradicción o la ley del tercero excluido. Cierto que hay algunas que rechazan ambas leyes simultáneamente, pero no dentro del ámbito de las lógicas trivaluadas. Esta es otra parte de la historia y eso es en lo que estamos actualmente trabajando. Es decir, en conseguir lógicas que sean simultáneamente para completas genuinas y para consistentes genuinas, algo que podríamos considerar como lógicas annotate genuinas. Una vez que tenemos una negación, lo siguiente es rechazar alguna de estas leyes. Si queremos, por ejemplo, rechazar la ley de no contradicción, hay un problema que hemos mencionado y es que no es tan simple, pues hay al menos 2 formas muy distribuidas de formular este principio. Si por otro lado la intención es la de rechazar la ley del tercero excluido, tenemos del mismo modo el problema de escoger cuál de las 2 formulaciones de este principio vamos a rechazar. La postura que tomamos fue la de rechazar ambas formulaciones. Este rechazo dio lugar a las lógicas paracompletas genuinas. Así lo hizo Bessiou en 2015 en el Congreso Mundial de Paraconsistencia en Calcuta, que fue donde se presentó por primera vez este concepto. En 2019, trabajando con Verónica Borja y Marcelo Coniglio, nos propusimos estudiar a la paracompletitud que rechazara las 2 formulaciones de la ley del tercero excluido, y trabajando con relaciones de consecuencia múltiple se ve que estas formulaciones son duales a las del principio de no contradicción. Las lógicas que se presentaron en 2015 en el Congreso Mundial de Paraconsistencia fueron L3A y L3B. L3C y L3D que aparecen en la pantalla no se estudiaron, pues la conjunción que tienen es molecular.
lo cual significa que los valores de verdad que toma la conjunción no incluyen a todo el conjunto de valores de verdad. Por esta razón fue que Bissiou decidió no incluirlas en su trabajo. Las lógicas para completas genuinas duales a sus versiones para consistentes son las que se muestran en el lado derecho de la imagen. En mi tesis doctoral lo que hice fue extender L3A y L3B con conectivos de implicación y conseguí encontrar 4 implicaciones para L3A y 16 para L3B. Estas son tales que se cumple una colección de propiedades deseables. En esta ocasión decidí solo seleccionar una implicación común en ambas lógicas, la implicación de una lógica que ya había estudiado previamente, la lógica G3. Esta elección dio lugar a las lógicas L3AG y L3BG. A cada una de estas lógicas se les encontró una axiomatización robusta y completa. Esto quiere decir que los teoremas son tautologías y las tautologías son teoremas. Las lógicas que en ese momento no fueron estudiadas se incluyeron en el estudio de la familia de lógicas para consistentes GP3. A cada una de estas lógicas se les encontró una axiomatización. En los últimos trabajos lo que se ha hecho es estudiar la familia de lógicas para completas GP3D y dotarlas de axiomatizaciones a cada una de ellas. Esto se logró hacer mediante el uso de algo que se conoce como twist structures. Con esto quiero terminar mi plática. Agradezco nuevamente por la invitación a participar en esta edición del Congreso Nacional de Matemáticas y ahora les dejo las referencias donde pueden encontrar mucha de la información que les he platicado. La mayoría son recursos de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford y las referencias de mis publicaciones. Y pues nuevamente agradecer y de mi parte esto sería todo. Fue muy grato participar en este congreso. Hasta luego.